A veces quisiera saber cómo armar un discurso de forma más fácil y basado en cierta estructura que te permita crearlos con facilidad. ¿Sí? Hay un método que no es tan complejo de aplicar y que realmente ayuda a darte ideas de cómo crear un buen discurso. Primero, basado en Aristóteles, todo buen discurso debería tener una declaración, que es una promesa. Debería tener un hecho fáctico, que es la emoción. Y debería tener argumentos, que es la lógica. La mayoría de las personas, cuando están haciendo un argumento, se centran en la lógica, es decir, solo argumentos. Y eso no convence tanto. Por eso las películas son tan influyentes en nosotros, porque nos narran la historia de una persona que fue influida por determinadas circunstancias. Y todo quizás fue para transmitirnos una sola idea. 1 hora y media de película con el objetivo de transmitirnos una sola idea, pero una sola idea que se queda por el resto de nuestras vidas. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué la mayoría de las personas no puede lograr eso? Porque se centran solo en los argumentos, en la lógica. Ahora bien, una declaración que viene siendo, cuando tú inicias el discurso, tienes que tratar de hablar, hacer una promesa o hacer una pregunta. Una pregunta. Hoy les voy a hablar sobre algunas técnicas sobre cómo ustedes pueden mejorar su escucha activa y generar así relaciones más sanas para su vida. Como ven, ahí yo hago una declaración. Ven, una promesa. Eso puede ser o no ser, pero al menos genera más atención de la que hubiese generado otro tipo de entrada. Por ejemplo, si yo hubiese dicho, me voy a la lógica de una vez. La escucha activa es la actividad que nosotros realizamos para entender a la otra persona de forma más sencilla y captar más detalles sobre lo que nos está comunicando. Como ven, eso es muy abstracto. De hecho, traté de utilizar palabras lo más abstracto posible para el tema. Pero eso es inteligible. Eso no va a quedar en la memoria. ¿Cómo puede quedar eso en la memoria? Ustedes tienen que hablar de hechos fácticos. Yo conozco a María, una persona. Yo conozco a María, que interrumpía a todas las personas cuando hablaban con ella. Era una persona sumamente pesada. Era intratable. Hasta que un día decidió descubrir por qué eso sucedía. Y María empezó a investigar y se daba cuenta de que ella no dejaba a los demás hablar. Ella siempre los interrumpía. Cuando ella entendió de que quizás si se contenía y no hablaba tanto, sino que más bien mostraba interés por los otros, le iba a ir mucho mejor, iba a ser más influyente, ella empezó a cambiar. Eso se dio cuenta ella y lo empezó a aplicar. Y así empezó María a irle mucho mejor, cerrar más negocios, cerrar más ventas y se transformó en alguien sumamente apreciada por muchas personas, por sus clientes, que se sentían plenamente escuchados, atendidos en sus necesidades. Como ven, ustedes se les va a olvidar todo lo que yo dije, absolutamente todo, pero no se les va a olvidar María. Por eso es tan influyente el tema de los cuentos, el tema de la historia. Y cualquier persona que desee influir en otros necesita tener un repertorio de historias o un repertorio sí, como para convencer, porque eso es lo que las personas se llevan. Por ejemplo, cuando ustedes ven un cliente indeciso, pueden decirle, yo tenía un cliente que tenía muchas dudas, el señor José, y realmente yo lo que le dije, no va a perder nada, va a hacer algo nuevo. Y hoy por hoy él me agradece que yo haya hecho eso por él, porque pudo mejorar así sus ganancias y pudo atreverse a cosas nuevas. Y el señor José hoy por hoy factura tanto y antes facturaba tanto. Como ven, la historia de José es más conmovedora que si yo le hubiese hablado de los números, que si le hubiese hablado de esto, si le hubiese hablado de lo demás. Realmente no tiene nada que ver. Ustedes, de hecho, hay cursos muy buenos sobre esto, sobre storytelling, y sería bueno que investigaran sobre el tema. Es mucho más persuasivo. Entonces, así ustedes estén hablando de una tesis, hagan la declaración. Hoy les voy a hablar sobre, por ejemplo, la producción de biocombustibles en Chile. Así era mi tesis. Entonces, es un tema súper abstracto y luego un hecho fáctico.
todos estamos experimentando un grave problema ante la falta de renovación energética y de que estamos comprometiendo el medio ambiente. De hecho, hay poblaciones que hoy, hay lugares que hoy son desiertos y antes eran bosques. Como ven, ahí yo capturé emocionalmente a las personas, o al menos hice ese intento, y adicionalmente le doy toda la lógica de mi tesis, porque le hablo de los datos, de las cifras, del Producto Interno Bruto, de cómo se produce eso, de qué beneficios puede tener, pero tengo que ir mezclando las declaraciones, que son las promesas, con hechos fácticos y argumentos, y nunca descuiden el cierre. Ustedes casi siempre trabajan por una sola idea en sus discursos. Un discurso de 20 minutos y un discurso de 1 hora se basa en transmitir máximo de 1 a 3 ideas, porque las personas, si ustedes quieran transmitir muchas ideas, se van a quedar con una, pero si ustedes son incisivos en eso solo que quieren transmitir, les va a ser más fácil. Si yo solo una de las cosas que dije en este video les queda y es esta, yo sentiré que ustedes entendieron el punto. Traten de no ser 100% argumentativos. Traten de involucrar historias en sus comunicaciones. Como ven, ya ahí yo marco el punto. De eso se trató este video. Y en la medida de que ustedes involucren cierta estructura en sus argumentos, como por ejemplo, declaración, una promesa, ¿qué les voy a decir? Hecho fact, o cuál es el beneficio de escuchar, o de ver la película, o de ver la obra, o de hacer tal cosa. ¿Cuál es el beneficio? Yo les voy a hablar sobre los beneficios de, yo les voy a contar sobre tal, y ustedes después de esto van a lograr tal. Ven, es más persuasivo. Luego hablan de quizás el hecho fáctico, algo que nos involucre a todos y de forma emocional, pero respetando el contexto. Si es un contexto profesional o académico, tampoco pueden excederse de lo emocional. Si no están en ese contexto y están en un contexto más social, pueden aprovechar mucho lo emocional del asunto, hablar más de la persona, cómo fueron afectadas las personas. Jim Rohn tiene la magia de la persuasión de Jim Rohn habla de eso. Habla de cómo las personas se afectan unas a otras. No es igual decir, por ejemplo, él lo dice así tal cual, no es igual decir, ganamos $1 millón, a contar la historia de cómo se ganaron ese $1 millón, cómo creían que no era posible y cómo se fue transformando cada una de sus acciones en soluciones y en ayuda a otros, que determinó y generó un movimiento que los hizo conseguir eso. Incluso cuando sentían que lo habían perdido todo, llegó un momento en el que dieron con la clave y empezó a despegar su idea. Ven, algo así, involucren nombres, entre otros. Sean emocionales. En ese punto es ser emocional, la historia. Ahora bien, también deben dar argumentos. Los argumentos van dirigidos a, evidentemente, dar suficientes razones para que las personas puedan respaldar la emoción a la que ustedes han estado tratando de generar, ¿sí? Si yo hablo del impacto climático y cómo está destruyendo a las naciones y cómo está generando cada vez más deforestación, y esto va en 20 años a acabar con las personas, es mucho más fácil generar un impacto, ¿sí? Pero eso también tienen que hablar de hechos concretos, de hechos fácticos. Y bueno, concluyendo, hay varias formas de concluir. Una de ellas, y eso es tema de otro video, una de ellas es parafraseando. Yo lo que les quise comunicar fue, otra cosa, hemos estado hablando sobre declaración, hechos fácticos, argumentos. Y luego también, evidentemente, pueden hacer una técnica como inductiva, donde lleven a las personas a una conclusión, y deductiva, donde dejen la conclusión a la interpretación de las personas. Por ejemplo, si ustedes hablan de una historia, al final de su
presentación, es como deductivo, porque no dijeron exactamente nada, cada persona lo toma a su interpretación. Inductivo es que ustedes sí, efectivamente, logran o buscan la manera de que las personas lleguen a una conclusión. Es decir, puede ser cuidar más al planeta, puede ser alguna conclusión de este video. Yo los quise llevar también a escuchar activamente cuando hablé de María, también cuando hablé de José, a escuchar más a sus clientes. También cuando hablé de mi tesis, bueno, fue un poco más argumentativo, quizás los biocombustibles, y así consecutivamente. O sea, ustedes pueden ir generando multitud de ideas y ordenando según les parezca, y espero que sus discursos sean cada vez más persuasivos.